Lidia Cerati, ingeniera en telecomunicaciones. Máster en Administración y Políticas Públicas, Universidad de San Andrés. Vicepresidenta de Infoworkers. Consultora experta en TIC 4.0 en la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Profesora titular de Teleinformática, Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Argentina. Celeste Perazo. Licenciada en Trabajo Social. Actual directora del Centro de Día y Rehabilitación Visual de la Asociación de Ayuda al Ciego ASAC. Exgerente operativa de los Centros de Primera Infancia de la Ciudad de Buenos Aires. Formó parte de la asistencia directa a víctimas y familiares tras la tragedia de Once en el tren Sarmiento. Julio César Nefa. Licenciado en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires. Diplomado de l'École Nationale de Administración de Francia. Doctor en Sciences Sociales du Travail, especialidad Economía, de la Universidad de París. Investigador superior del CONICET en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, Programa Trabajo y Empleo Urbanos. Profesor en las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Un poco voy a abordar esta pregunta como lo hice en la primera, siempre en términos de este paraguas de protección de derechos humanos que se nos plantea desde la Convención. Eh, y bueno, un poco hablando de esto, ¿no? Del trabajo decente, que en primer lugar me parece que tiene que ver con la igualdad de oportunidades de empleabilidad para cualquier persona sin distinción de su género ni de su capacidad, y que le pueda brindar a esa persona toda la protección en materia de, obviamente, salario, protección social y seguridad en el trabajo, mechado un poco y haciéndolo parte con otro de los artículos de la Convención, que es el artículo 27, que nos habla de que las personas con discapacidad puedan estar en igualdad de condiciones que las demás personas, incluyendo la oportunidad que tengan de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido, aceptado en un mercado y en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible, velando siempre por la realización de los ajustes razonables en el ámbito laboral para el pleno ejercicio de sus derechos. La realidad es que en lo que es materia de discapacidad, la empleabilidad tiene un porcentaje muy bajo, ¿sí? Según el último censo que se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires, que fue un censo para personas con discapacidad visual, perdón, para personas con discapacidad solamente, que se hizo en el año 2018, lo hizo la Dirección General de Estadísticas y Censo de acá de la ciudad, un poco para traer porcentajes. El 15% de la población total de la ciudad, que tiene entre 18 y 65 años, o sea que estaría en una edad laboral productiva, tiene discapacidad, y de ese total de personas, entre un 8 y un 9% está empleada en el ámbito público más que en el ámbito privado. Y acá, bueno, convergen dos mundos, ¿no? Por lo menos dentro de lo que es Argentina. Dentro del ámbito público hay una obligatoriedad de que el 4% de las plantas de los organismos públicos tengan personas con discapacidad, con lo cual, bueno, se abren concursos para abrir esos puestos laborales, por un lado, y lo que implica
que una persona con discapacidad pueda formar parte de un grupo, de un colectivo de personas que está buscando trabajo, requiere que la persona que está enfrente esté capacitada para llevar adelante una entrevista, ¿sí? Para saber qué preguntar y cómo preguntar, para poder brindarle la oferta, ese trabajo de manera accesible. Eh, y por otro lado tenemos todo el sector privado, que si bien el Estado ofrece, de alguna manera, por así decirlo, un paquete de medidas y de beneficios impositivos para empresas eh, y el sector privado, no, esto primero y principal, no todas las empresas lo saben, porque hay mucha desinformación, en realidad falta información, falta fomentar, falta generar difusión respecto de esto. Y segundo, que realmente si tengo una empresa y lo que busco es la productividad al 100%, y obviamente como ser humano tengo prejuicios y considero que una persona con discapacidad no va a poder brindarme un 100% de productividad, voy a preferir no tener un beneficio impositivo y tomar en ese puesto laboral a una persona que no tenga discapacidad. Eh, entonces, bueno, la realidad es que sería oportuno no, digamos, no observar, perdón, dentro, puse esto, lo escribí, lo voy a leer, perdón. Podemos observar que el sistema normativo social invita a la inclusión laboral de personas con discapacidad desde un paradigma de derechos, ¿sí?, dignos de ser llevado adelante por organizaciones públicas y privadas, pero también como parte de la individualidad social que insta a la inclusión colectiva. Y que si bien existen estas medidas a nivel impositivo y previsionales que generan algún tipo de beneficio, ¿sí?, desde la parte económica para empleadores, no es una política pública transversal, ¿sí?, inclusiva para absolutamente todo el mundo laboral. Y me, me, a mí siempre me hace ruido y me gustaría que pudiéramos cambiar un poco este mundo, que quepan todos, que quepan todos los mundos en este mundo, eh, sobre cómo realmente abrimos las puertas de empleabilidad a las personas con discapacidad. ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacemos desde la palabra y no desde la acción, si lo hacemos desde la acción, pero porque en realidad voy a tener un beneficio económico, si lo hacemos desde lo humano, desde la verdadera inclusión. Me parece fundamental que en realidad acá las acciones tengan que ver con la verdadera difusión de los derechos, la verdadera difusión de lo que significa tener un trabajo digno para cualquier persona, de poder ganarse la vida teniendo un trabajo regulado como corresponde, que el día de mañana esa persona se pueda jubilar. Obviamente que no voy a entrar en lo que es el tema salario, jubilaciones y demás, porque realmente siempre estamos desfasados. Pero bueno, sí me parece que tiene que ver con esto de pensar un poco cómo universalizamos esto que tiene que ver quizás con este 4% de cupo en el sector público. Bueno, ¿cómo podemos hacer que realmente eso llegue a las empresas y que las empresas además estén dispuestas a tomar dentro de su planta orgánica a personas con discapacidad, pero desde una perspectiva de derechos y social y no desde una perspectiva que tenga que ver con algún tipo de beneficio impositivo? Eso me parece como lo principal, que tiene que ver con la empatía, la inclusión y entender que
Hoy uno puede no tener discapacidad y mañana puede tenerla. Eh, y entender también que eso tiene que ver con la fuerza de trabajo, la inclusión y, y el verdadero acceso a un empleo digno, humano. Gracias. Muchísimas gracias, Celeste. Entonces, una acción imprescindible es la información certera y continua sobre lo que existe y que puede plantearse e implementarse. Otra acción es la acción del Estado, que debería garantizar fehacientemente los derechos que están consagrados. Y una tercera pata sería deshacernos de esta lógica neoliberal que excluye o que selecciona exclusivamente en base a la posible productividad de las personas, para que la inclusión sea humana, verdaderamente. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Lidia, cuando quieras, sobre estas acciones conducentes, te escuchamos. Bien, lo que estamos viendo acá es que, curiosamente, en el momento en que disponemos de tecnología con una enorme capacidad de igualación entre las personas, porque realmente muchas, o sea, apoyándome en lo que nos ha enseñado Celeste, realmente si hay algo que puede equiparar las capacidades de una persona, por ejemplo, con una discapacidad motriz, con una discapacidad para desplazarse, es la computadora. Y muchos servicios de las computadoras y de la tecnología en general se utilizan para la accesibilidad. Así que resulta curioso que en las propias aplicaciones que se hacen en la computadora no sean universales, que es algo que está establecido, el consorcio W3 de Internet lo tiene desde los 90. Hay una formación para agentes públicos en jefatura de gabinete desde hace muchísimo tiempo en cuanto a cómo tienen que ser las páginas web para la comunidad, pues, que salen para la sociedad, y que tampoco se tienen en cuenta en una cantidad de servicios que tenemos que realizar las personas. Y lo curioso es que estemos hablando de tecnología y nos estamos encontrando con que no tenemos capacidad de adaptarla. Porque Disculpame, es la Lidia, tecnología la que se... Sí. disculpame la interrupción, está sin imagen. ¿Hay algún Okay. problema? No lo sé. Te escuchamos perfectamente, pero te aviso que está sin imagen. Estoy sin imagen. Mira. Ahí volvió. Ahí Bueno, está. gracias por avisarme. No se pierde mucho. Estoy muy cansada. Y bien, te agradezco el aviso. Bueno, o sea que nosotros tenemos que ver cómo integramos los considerandos del trabajo decente, de las condiciones de un puesto de trabajo decente con la situación actual y con esta relación entre capital y trabajo y las capacitaciones, digamos, la capacitación de los trabajadores para nuevas atribuciones, nuevas condiciones que tiene que enfrentar, y de los empresarios y sus agentes para comprender que sin las personas el rendimiento es inferior. Es imposible entender por qué todavía la jornada es de 8 horas y por qué la persona que trabaja en su casa tiene que estar 8 horas conectado con la computadora, que además de los problemas visuales que hace años se veían, hoy está saliendo la revista Nature de ciencia,
la demostración de problemas renales por el tiempo de estar en la misma posición, etcétera, etcétera, que también lo dice Julio, ¿no es así? Ahora, hay una oportunidad, pero no la estamos viendo. En los objetivos del milenio, que en el año 2030 deberían cumplirse, sobre los cuales lo que más se habla es sobre los temas ambientales, que realmente son muy importantes, el tema del calentamiento global, etcétera. El tema de los plásticos, que hace también a lo ambiental y que requiere otro tipo de enfoque. Pero principalmente en el objetivo 8 están las condiciones de trabajo de la OIT para un trabajo decente. Es decir, que si en el año 2030 tienen que estar cumplidos esos objetivos y nosotros somos conscientes de estas cuestiones, una de las iniciativas es hacer visible esta conexión entre los derechos que reconoce la OIT para el trabajo y en la calificación que tengan los países y las empresas respecto del cumplimiento del objetivo número 8, que incluye estas condiciones laborales. Eso creo que tiene una cierta importancia para poder plantear qué debe hacerse. En segundo lugar, creo que la jornada de 8 horas no tiene sentido para el nivel de multiplicación de la productividad y que entonces haya tantos desocupados, porque obviamente las tareas, si bien hay tareas más complejas y tareas que antes no existían, eh, estamos atados a esquemas que son del pasado. Entonces hay una aceleración de la tecnología que en vez de aplicarse en bien de la humanidad se aplica en su desmedro. Y eso hay que revisarlo. No es una cuestión tan importante la jornada de 8 horas porque en donde se está implementando una jornada más chica, no sé, hay dificultades también. Pero digamos, tomar conciencia de que la multiplicación de la productividad no trae menor tiempo de trabajo tiene que ver con el trabajo decente y adaptado a la influencia de la tecnología. El trabajo de los programadores, que ganan mucho dinero y que es como envidiable y muchos estudian programación por eso, más aún con la primera de las afirmaciones que nos trajo hoy InfoWorker, hay que ver que es un trabajo que tiene ciertas pautas, tiene pautas que son de creatividad. Gran parte de esos puestos son los del desarrollo de páginas web, en lo que se llama el front-end, que es lo que ve el usuario al entrar a la página, y el back-end, que es todo lo que hay que hacer por detrás en tareas para que esté esa página en funcionamiento y con sus condiciones. Hay una parte que es creativa, pero hay otra parte que es más bien regulada, que los programadores siguen ciertas normas, y eso es más fácil para que sea reemplazado por la inteligencia artificial, mostrando de que no hay quien se salve, realmente no lo hay. Y si nos ponemos serios en cuanto a incumplimiento de los deberes del empresario y de los mandos en cuanto a estos derechos que deben respetarse, y nos ponemos serios desde las organizaciones sindicales de que la tecnología merece una paritaria aparte, además de las condiciones de trabajo, para definir qué tecnología es conveniente, si es conveniente o no, y poder mejorarla antes de que se aplique, poder incluir, para lo cual hay que seguir formando no solo a los trabajadores, sino a los dirigentes gremiales, a los delegados, porque tienen que saber de esta cuestión que mina su propia actividad y cada vez con más desocupados o con más trabajadores en condiciones inhumanas, como las del trabajo en plataforma, realmente deberíamos estar todos y los dirigentes formados también
y aprendiendo todos cómo manejar esta cuestión, porque realmente se le ha ido a la humanidad de las manos. Pienso que la Muchas gracias. ocasión del 2030 con los objetivos del milenio puede ayudar un poco. Perdón por la interrupción. No, Muchísimas perdóname vos. Perdónenme todos. creí que habías terminado. Sí, Bueno, así parecía. escuchamos a Julio, cómo no, sobre estas acciones conducentes y después vamos a dar paso a la segunda afirmación para la votación. Adelante, Julio. Bueno, estoy estimulado por estas dos presentaciones sobre este tema y yo quería decir que está claro que los objetivos del milenio no se van a cumplir porque hubo una pandemia. Prácticamente esos objetivos del 2030 son incumplibles a consecuencia de esta pandemia. Bueno, la OIT por primera vez habló del trabajo decente en 1999, cuando el director general era el doctor Somavía, un colega chileno que estuvo exilado en Argentina después del golpe de Estado de Pinochet en Chile, y lo definió como un trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con una remuneración adecuada y protección social. Entonces, el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa entonces acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, seguridad en el lugar de trabajo, la protección social para todos, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social y libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan a sus vidas con igualdad de oportunidad y de trato para todos, varones y mujeres. Entonces, el empleo productivo y el trabajo decente son factores claves para alcanzar una globalización justa y para reducir la pobreza. Y con respecto a los temas que hablamos en la primera parte, yo diría que no se mencionó porque está implícito seguramente, es la importancia que tiene la ergonomía. Es decir, que la ergonomía es una disciplina que trata de adaptar el trabajo al trabajador. Y desde esa perspectiva, digamos, se me ocurre que más que hablar de discapacidad, tenemos que hablar de capacidades diferentes, porque otras dimensiones de la personalidad pueden permitir un incremento de la productividad o de la calidad superior al promedio. Todos sabemos que, por ejemplo, los ciegos son la persona que tiene la mayor capacidad auditiva. Es decir, que hay una capacidad diferente y entonces la palabra discapacidad me parece que es discriminatoria. Bueno, dado el tiempo transcurrido, los estudios e investigaciones y los conflictos, de alguna manera, me parece que en lugar de hablar de trabajo decente, bueno, es una palabra del siglo pasado, sería mejor utilizar el concepto de trabajo digno y en su contenido incluir explícitamente el derecho, como ya se mencionó, a buenas condiciones y medio ambiente de trabajo y a un trabajo saludable que controle los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, refiriéndonos a Argentina, es necesario modernizar y actualizar la legislación argentina, porque, por ejemplo, la Ley de Higiene y Seguridad se aprobó durante la dictadura de 1972 y nunca se reformó en su esencia. Y la Ley de Riesgo de Trabajo fue una norma coherente con las políticas durante la convertibilidad. Era generar un espacio para hacer negocio a las compañías de seguro. Y las dos leyes ignoran los aportes de la OIT sobre las condiciones de trabajo, porque eso surge en la OIT de la conferencia de 1974 y los aportes recientes de la OMS y la OIT sobre los riesgos del trabajo. Para que se trate de un trabajo digno, se necesitan instituir, como ya se mencionó hace un momento, los comités mixtos de salud, seguridad y condiciones de trabajo, porque permitirían que dentro de la empresa
se creara una institución donde de manera paritaria, representantes de los trabajadores y de los empresarios, contando con el asesoramiento técnico de médicos del trabajo, de los ergónomos y de los ingenieros o técnicos en higiene y seguridad, se reúnan periódicamente para analizar la actividad de los que trabajan, identifiquen los riesgos, adopten medidas de prevención y hagan un seguimiento para velar por su cumplimiento. En los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo promovidos por la OIT y ya ratificados por el Congreso Nacional Argentino, se mencionan estas instituciones cuya existencia y funcionamiento adecuado permitirían reconocer y valorar el saber productivo de los trabajadores para que la cantidad y la intensidad del trabajo no superen sus capacidades de resistencia y de adaptación, para que se adopten los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y se erradique el hostigamiento, la violencia y el acoso, se respete la ética profesional y para que el contenido y la organización del trabajo no sean solo fuente de sufrimiento por tener que trabajar subordinados, sometidos económica, jurídica y técnicamente. Y se le podía encontrar entonces, en ese caso, un sentido al trabajo. Es decir, que el trabajo tenga un sentido, para lo cual es importante que el trabajador tome conciencia de que su trabajo tiene una utilidad social, sirve para satisfacer necesidades y que se lleve a cabo dentro de un colectivo de trabajo donde hay solidaridad y tenga lugar un proceso de aprendizaje y al trabajar no se violen sus principios éticos y su escala de valores. Y para que eso se concrete, es necesario cuestionar este modo de desarrollo neoliberal. Es necesario democratizar el gobierno de la empresa. No puede ser que la democracia quede en la puerta de la empresa y que dentro de la empresa sea una monarquía, donde hay una persona que toma las decisiones no en función de sus conocimientos, sino de su capital. Y había que crear entonces instituciones participativas, donde a los trabajadores que en ese modo de desarrollo están subordinados y dependientes jurídica, económica y técnicamente, se les reconozca el derecho a la información, a participar en las decisiones, dado su papel protagónico en la generación de valor. Y como se mencionó hace un momento, la problemática del tiempo de trabajo. Ya desde fines del siglo XIX se celebra el 1 de mayo para luchar por las 8 horas de trabajo. Lo terrible es que en Argentina, en este momento, hay mucha gente que trabaja mucho más de 8 horas y que tienen 2 y 3 empleos. Y eso es importante porque si miramos la historia de la económica, la productividad en los últimos 2 siglos creció 30 veces. La productividad creció 30 veces en el transcurso del último siglo, pero la jornada de trabajo solamente disminuyó de 16 a 8 horas. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Quién queda de alguna manera con ese excedente económico? Bueno, esa es la forma en que está organizado nuestro proceso de trabajo y de alguna manera eso es para cuestionar el modo de producción. De modo que me parece que tomar todo esto en cuenta para que realmente sea un trabajo decente, un trabajo digno de alguna manera, y esa es una asignatura pendiente. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Julio. Sin duda, un trabajo que tenemos que proponernos en lo inmediato es el lograr esa representatividad de lo que usted habla, porque si hay vigentes leyes del año 1972 es porque nuestros representantes en los gremios, sindicatos y Congreso las han ignorado por 50 años. Así Mónica, que, sí, ¿qué dice Horacio, Horacio? le vamos a dar un segundito la palabra a Celeste, Pero cómo no, que quiere aclarar un término. por supuesto. Adelante, Celeste. Adelante. Hola, perdón. No, un poco por lo que decía Julio, quería aclararlo porque es algo también que
a mí me ha costado también incorporarlo, pero el modo y el término adecuado para dirigirnos a las personas con discapacidad es ese, personas con discapacidad. Esto viene desde la convención, que bueno, es el instrumento que tiene Naciones Unidas, y también tiene que ver con el nuevo paradigma que trajo la convención, que es un paradigma social, porque bueno, antes sí se usaban términos como personas con discapacidades diferentes o con capacidades especiales, que tenía que ver más con un paradigma y un modelo hegemónico médico. Simplemente a modo de aclaración, Julio. Muy bien, pero digamos, creo que por mi experiencia profesional, les cuento una vez en el CONICET, vino una señora a ofrecernos el trabajo de su hijo, que era sordo. Bueno, y nosotros, invocando ese porcentaje que tiene que trabajar en el sector público, propusimos al CONICET que lo designara en la carrera del personal de apoyo. Y el problema es que esta persona que era sorda fue la persona que tenía la productividad más elevada en toda la historia en esa biblioteca y despertaba mucho celo por parte de las bibliotecarias. De modo que no era un discapacitado, tenía capacidades diferentes. Y eso me parece que es lo que... Y cuando se habla de discapacitado, me parece que es discriminatorio, porque hay otras dimensiones de la personalidad que se pueden expresar y tener productividad y calidad en otras actividades. De modo que esa es solamente mi observación. No, no, por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros lo vemos a diario acá, que la discapacidad o tener o no discapacidad no hace a una persona que sea más productiva o no, por supuesto. Simplemente lo traía porque también pasa en el colectivo de personas con discapacidad visual, donde dividimos ceguera y baja visión, que muchas veces se utiliza el término disminuido visual. Bueno, tiene que ver con una terminología para que estemos todos desde ese lugar, y el colectivo de personas con discapacidad se reconoce, que es lo más importante en realidad, con el término personas con discapacidad. Simplemente por eso esa acotación.